Bueno, ¿me podrías decir por favor tu nombre completo? César Felipe de la Rosa Durón. Ok. ¿Tu edad? 32 años. ¿Nivel de estudios? Doctorado en educación. ¿Y a qué es lo que te dedicas? Actividades administrativas y docentes a nivel superior. Ok. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué dice la ley del salario mínimo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo te dice que el salario mínimo es la contraprestación que debe de pagarle el patrón al trabajador por concepto de su trabajo, y este debe ser suficiente para cubrir las necesidades que tiene el trabajador como jefe o jefa de familia en el plano social, económico, cultural, deportivo, de recreación, de manera que con este salario mínimo alcance a cubrir no solamente el tema de alimento y vestido, sino todo el que le ayuda a desarrollarse de manera integral. Ok. ¿Quién regula el salario mínimo? Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que está integrada por el sector gubernamental, la parte patronal y los trabajadores. Obviamente en esta tiene mucha injerencia la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el secretaria del Trabajo y Previsión lo designa el presidente de la República de manera directa. Ok. ¿Se puede modificar el salario mínimo? Sí, de hecho anualmente debe de existir un aumento. Con la entrada del actual presidente de la República, la Secretaría del Trabajo impulsó por primera vez un aumento verdaderamente significativo en el salario mínimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque es una cuestión que se tenía que revisar. La fórmula con la que se está trabajando de, Comisión de Salarios Mínimos, no sabemos si vaya a permanecer o no, porque hay muchas reformas en puerta, pero digamos hasta el momento así se trabaja. Ok. La base sería esa, con la fórmula que tú dices, ¿verdad? Sí, digamos que se trabaja, la Comisión de Salarios Mínimos observa las recomendaciones que hacen ciertos organismos internacionales, por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que es en materia laboral, y algunas otras que tienen que ver con cuestiones eminentemente económicas. Por ejemplo, la Organización de Desarrollo Económico, la OCDE. O sea, se tienen que revisar varios indicadores. La verdad, el salario mínimo tradicionalmente había tenido aumentos muy simbólicos, no habían sido significativos, eran 1, 2, 3, 4 pesos, y en el último aumento con este gobierno yo creo un aumento real significativo de un 30-40% en términos reales. Ok. ¿Qué opinas del aumento que ha tenido el salario mínimo? Pues para un trabajador que sí se encuentra en ese supuesto, pues va a ser insuficiente, porque hay una premisa básica que tenemos todos los seres humanos, muy lógica, que entre más ganas, más gastas. Entonces, si estás en un umbral o en un límite de salario mínimo o rozando el salario mínimo, pues la verdad siempre va a ser muy importante. Y sobre todo si tú consideras la inflación o el costo de vida. Te comentaba hace rato que, por ejemplo, pues el salario mínimo podrá aumentar, no sé, por muy bueno, 50, 60 pesos. Un aumento así descomunal, por ejemplo en el aguacate o en el limón, te puede significar 20, 30, 40 pesos por kilo de ese solo producto, sin considerar toda la serie de productos que de repente tienen aumentos así muy fuertes. Entonces la verdad, pues siempre será insuficiente.
el tema del salario mínimo es para mantener ciertos indicadores y sobre todo, pues bueno, para obligar a los patrones a que no paguen un monto inferior a ese. Ok, ¿crees que el salario mínimo puede estar sujeto a alguna negociación? La teoría del salario mínimo implica que en la comisión se negocie entre la parte patronal y la parte obrera, mediando el gobierno, pues se negocia esta cuestión. En la realidad, pues bueno, si tú vas a buscar trabajo, llegas, te ofrecen el salario mínimo y pues básicamente si tú quieres trabajar ahí, pues lo aceptas y si no, pues no lo aceptas. Entonces, la regla es que trabajas con el salario que te pagan, sea el mínimo o sea poco más del mínimo o mucho más del mínimo. En algunas ocasiones sí tienes posibilidad de hacer alguna negociación eventualmente, pero la verdad la mayoría de las personas pues vas a una entrevista de trabajo, te señalan las condiciones y tú decides si aceptas o no. O sea, es muy raro que tú puedas aumentar tu rango de percepciones. Así de entrada pues sería muy, muy complicado, la verdad. Ok, bueno, vamos a pausarle ahí y